El contexto de surgimiento de la filosofía en el mundo antiguo podemos situarlo en el siglo V a.C. La polis ateniense es el espacio político y geográfico. Grecia estaba dividida, varias ciudades detentaban el poder. Esparta era la más extensa y rival de Atenas. Su gobierno era una aristocracia regida por dos reyes que ejercían un poder militar y religioso. Por el contrario, en Atenas, la forma de gobierno era la democracia. ¿Pero qué es la democracia? Es el gobierno del pueblo. La función por excelencia en la ciudad democrática es el ejercicio de la palabra. En palabras de François Chatelet, en la democracia la palabra se convierte en reina, se va a imponer, y quien la domine va a dominar. El poder se genera a partir del ejercicio de la palabra, con el diálogo. Los pilares de la democracia ateniense son la igualdad en el derecho a tomar la palabra y que todos los ciudadanos, independientemente de su origen, son iguales ante la ley. Eran ciudadanos, los hombres libres, hijos de atenienses, mayores de edad, y quedaban excluidas las mujeres, los esclavos, los más jóvenes y los extranjeros. En este contexto aparece la figura de un hombre, Sócrates, el amante de la sabiduría, el filósofo. El reconocer que nada sabe lo convirtió en el más sabio de Grecia, en el pretendiente de la verdad. Su búsqueda era la verdad universal, el concepto. El método socrático de enseñanza era el diálogo, interpelaba y cuestionaba a sus interlocutores para hacerlos pensar. Era un maestro emancipador, ignorante. Se diferencia de los sofistas, cuya finalidad era convencer al auditorio y persuadir mediante artilugios dudosos sin importar la verdad. No la poseían ni les interesaba poseerla. La visión del mundo aristotélico-tolemaica dominante está enmarcada por el geocentrismo. Se ubica a la Tierra, inmóvil, en el centro del universo, y girando a su alrededor la Luna, el Sol y los planetas. Según el método de Aristóteles, no hay que realizar comprobaciones a través de la experiencia para saber la verdad. Si lo dice Aristóteles es cierto, dice la Iglesia, y no es necesario comprobar nada más. Ptolomeo recuperó las ideas aristotélicas y continuó trabajando en esta dirección. ¿Cómo se da el nuevo comienzo de la filosofía en los siglos XVI y XVII? Está vinculado con la aparición del contexto de las ciencias. Ahora la filosofía se va a nutrir de las profundas transformaciones de la concepción de la naturaleza. La visión copérnico-galileana cambia el paradigma propuesto por Aristóteles. Es el Sol el centro del universo, y tanto la Tierra como otros cuerpos celestes giran a su alrededor. Nicolás Copérnico, el astrónomo prusiano, no realiza observaciones, pero se sitúa sobre la perspectiva en que la mejor hipótesis es la más simple. Su hipótesis tiene esto como ventaja, además de que puede ser expresada en lenguaje matemático. Abrió un nuevo camino para la ciencia. La revolución física empieza con él. Otros hombres de la ciencia que tuvieron injerencia en el camino que nos conduce a Galileo fueron Giordano Bruno, discípulo de Copérnico, condenado y quemado por la Inquisición, y Johannes Kepler, astrónomo y astrólogo. Galileo Galilei, en su libro Diálogo sobre los dos sistemas del mundo, rebate las teorías de Aristóteles aprobadas por la Iglesia y propone un nuevo método para estudiar la naturaleza. Quería demostrar que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Se toma a las matemáticas como nuevo modelo para construir la razón. La Inquisición lo acusó de hereje, fue castigado y recluido. Fundamentalmente, el nuevo modo de estudiar la naturaleza se basa en comenzar con una pregunta y no con la respuesta, el experimento de la prueba. ¿Cuáles son las ideas filosóficas en los siglos XVII y XVIII? Se dice que René Descartes es el administrador de la revolución copérnico-galileana. Popularizó la nueva física y promovió que fuera aceptada a pesar de la condena sufrida por Galileo. Tiene como un punto de encuentro con este, que también toma el lenguaje matemático como modelo. Se lo considera el padre de la modernidad. El proyecto cartesiano es fabricar todo un sistema de saber a partir del sujeto pensante. Pienso, luego soy. Propone poner en duda los saberes acumulados. Debemos confiar en nuestra razón independientemente de las tradiciones. Hay que usar la propia razón para crear el conocimiento. También es considerado un revolucionario. Su obra más importante, El discurso del método, la escribió en francés para que todo el mundo pueda leerlo, incluidas las mujeres. No estaba restringido a los doctos ni a la filosofía escolástica.
que para Descartes era una falsa filosofía. Luego, en el siglo XVIII, Immanuel Kant con el movimiento cultural denominado Ilustración. Las ideas de este filósofo son construir la ciencia desconfiando de los libros, las tradiciones eclesiásticas. Las instituciones religiosas son quienes no dejan a los hombres pensar por sí mismos y actúan como tutores dictando el pensamiento. Emanciparse y pensar por uno mismo. Se trata de afirmar a la razón como fundamento del propio conocimiento. Su frase sapere aude: ten valor de servirte de tu propio entendimiento, atrévete a pensar. Coinciden entonces con Descartes en invitarnos a pensar por nosotros mismos. Kant se refiere a la Ilustración como la liberación del hombre de su minoría de edad o incapacidad, que no se da por falta de inteligencia, sino a causa de falta de valor y decisión. Para que se dé la Ilustración es condición necesaria la libertad. Nos habla del uso público y privado de la razón. El uso público de la razón se puede identificar con la libertad de expresión, y el uso privado, en cuanto funcionario representando a una institución, no se puede ir en contra de la misma, pero sí preguntarse a sí mismo. ¿Y las mujeres en la filosofía? Volviendo a Kant, que se refiere a la mujer como el bello sexo, según él, las mujeres permanecen en la minoría de edad porque es más cómodo estar bajo la tutela de un padre, esposo, tío, de un hombre. Como señala la filósofa Wanda Tomasi, con Descartes las mujeres aparecen como elementos necesarios del paisaje filosófico, como discípulas e interlocutoras interesadas en filosofía. Con Descartes se instala este modelo de masculinidad que tiene como ideal el completo control de sí mismo, pero la razón de la mujer no sabe ponerse límites. Se la considera carente de capacidad de control, tan característica del hombre moderno, porque las mujeres se mueven según sus emociones, sentimientos, pasiones. Este ideal, que es compartido por la moral kantiana, funciona como un nuevo criterio de exclusión y discriminación hacia las mujeres. Históricamente, las mujeres no tenían voz propia, sino que su voz debía estar legitimada por la de un hombre que resulte garante. Como señala también Tomasi, es posible que la presencia del filósofo sea una garantía del buen juicio de ellas. A Isabel de Bohemia se la conoce por ser discípula de Descartes. Comenzaron un intercambio epistolar en 1643 que duró 7 años. Si bien no tuvo escritos propios, a raíz de la correspondencia intercambiada con el filósofo, se sabe que era un intelectual y podríamos decir también filósofa, con vastos conocimientos, no solo en filosofía, sino en ciencias, lo que la constituyó en un agente intelectual de su época. Mary Wollstonecraft, la escritora inglesa, por sus ideas es considerada como una precursora del movimiento feminista. Su obra más importante, La Vindicación de los Derechos de la Mujer, la publicó en 1792. En ella afirma que las mujeres tienen que recibir una educación racional similar a la de los hombres, para que tengan las mismas oportunidades. Hasta ese entonces, a las mujeres solo se les enseñaba a agradar, a servir al hombre. Su educación era en función del hombre. Wollstonecraft señala que las mujeres permanecen en la ignorancia a causa de la educación que reciben y no de defectos innatos. Ahora, ¿por qué enseñar filosofía? Como señala Michel Tossy, hay que enseñar filosofía porque tenemos una obligación educativa de ayudar a toda persona a que desarrolle su capacidad para pensar por sí misma, a comprender su condición humana. Y también para ejercer la razón con perspectiva ciudadana, es decir, poder involucrarse críticamente y participar en la vida democrática. Con el concepto de aprender a filosofar, Tossy hace referencia a situar a las alumnas y los alumnos en una situación de aprendizaje donde puedan desarrollar su capacidad para debatir, discutir, argumentar, preguntarse y problematizar cuestiones. Y en la vida cotidiana, ¿para qué sirve la filosofía? La filosofía nos invita a cuestionarnos, a ejercitar el pensamiento propio, crítico, a hacer uso del ejercicio de la palabra en nuestra vida cotidiana que involucra hablar y escuchar. Poder involucrarnos y participar activamente de la vida política. Para poder librarnos de las cadenas de los prejuicios. Una persona que no haya cultivado las herramientas de reflexión y el pensamiento crítico que nos brinda la filosofía será más fácilmente manipulable.
Me parece fundamental en estas épocas de posverdad, donde hay tantas informaciones mentirosas, falsas, donde además se sigue instalando que la política es una mala palabra. A raíz de los recientes dichos de la ministra de Educación, incluso se quiere pretender que la educación no es un acto político. La filosofía nos propone una actitud abierta a dialogar y debatir constantemente. Por último, quiero dejar una nube con palabras que me llevo de la materia. Muchas gracias.